era que hacía tiendas de campaña. Voy a decir que era sastre en el día de hoy. Hablando del día de hoy, él era sastre, hacía esas tiendas de campaña donde la gente vivía como casas. Era constructor, vamos a decir de esa manera, pero son de esas de tela que cubría, digamos, la casita o donde se metían. Muy bien. Entonces, al hacerle él esto, cuando llegaba a un lugar que no tenía donde, como que digamos, suficiente dinero, él se ponía a trabajar, porque aún en una ocasión le dice, con mis manos he trabajado, con esto he trabajado. Entonces él trabajaba, o sea, algo que había aprendido le servía para iniciar un ministerio o una iglesia en ese lugar, y luego cuando ya pues la iglesia lo sostenía. Y entonces eso nos pasó a nosotros también. A mí me pasó que yo yo fui sastre aquí, por la sastrería me dieron pues la residencia. Y entonces ya puse mi negocio y comencé a estar con la sastrería, que llegué a tener 7 empleados. Estando en la sastrería fue cuando inicié la iglesia. Cuando estando ya en la iglesia siempre estaba con la sastrería, que más o menos calculemos después de unos casi 12 años de tener el negocio. Entonces vine y lo entregué por entregarme más 100% a la iglesia. No es porque así tenga que ser, porque puede ser que alguien tenga carpintería y puede también tratar con la iglesia, porque se deja a alguien encargado, que en aquel entonces no había yo estado preparado para eso. Anteriormente, como yo les decía, se creía que no podía estar uno con dos negocios, el negocio y la iglesia. Entonces no podía yo mezclarlo. Por esa razón es de que tuve que dejar la sastrería. Estudiándolo el día de hoy, vi a Pablo precisamente, como acabo de comentar, que él, podía trabajar, porque había momentos en que no tenía, y lo mismo nos pasó a nosotros cuando iniciamos la iglesia. Prácticamente la iglesia no podía llegarnos a sostener a lo que uno deseaba, entonces tenía que estar trabajando, y lo hicimos juntamente con mi esposa. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Yo quería que ellos también aprendieran la sastrería, pero no lo hicieron, pues no los obligamos. Entonces, de todas maneras, voy a decir, Hagmoni estuvo trabajando, el pastor Hagmoni y el pastor McManny, que ahora son pastores, han estado trabajando y estuvieron trabajando. Digamos, Hagmoni estuvo trabajando en cierto lugar por cierto tiempo. Lo mismo está haciendo ahora el pastor McManny, que la iglesia no puede sostenerlo, y aún el dinero que entra pues sirve para los gastos que están ahí. Pero están trabajando, gracias a Dios por eso. Pero una de las cosas es de que a veces queremos que alcancen nuestros sueños. No es nuestro sueño. Debemos buscar a Dios cuando nuestros hijos están creciendo, para que Él nos dé la sabiduría. Yo tengo que pedirle la sabiduría, en cada uno tengo que pedirle al Señor la sabiduría. No todos van a ser igual. Puede tener 5, 6, 8 hijos, no todos van a ser de la misma, digamos, ya sea contador o sean ingeniero. A veces sus propios intereses y habilidades nos darán alguna pista cuando ya estén viendo, haciendo. Es importante inculcar en nuestros hijos desde pequeños que Dios los crió para un propósito específico que ellos deben desear alcanzar. Siempre decirle lo que el Señor ha querido que ellos sean. Muy bien, les voy a llevar a algo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres de familia? Los padres de familia deben de orar siempre por sus hijos. Nosotros con mi esposa mencionamos los nombres de cada uno de ellos, llevándolo a Éxodo capítulo 28, versículo 29, cuando dice: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entren en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. En su efod, lo que él ponía, digamos, en su túnica, llamémosle tal eso el día de hoy para que tal vez me entienda, la sotana que él llevaba, pero tenía aquí una placa donde estaban las 12 piedras, y esas 12 piedras tenían los nombres de los hijos de Jacob. Entonces ahí llevaban los 12 de las tribus de cada pueblo de Israel, digamos, de José, de cualquier de Judá, tenía ahí los nombres ahí para recordarse. Nosotros también tenemos que tener los nombres de ellos, y en sí específicamente orar por los nombres de ellos, decirle al Señor, y siempre ver qué situación está pasando, y en oración puede usted llevarlos a, a orar por él. Por esa razón es que debe estar protegido. Una de las cosas de los propósitos de Dios es proteger el hogar. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, fíjense que el mundo está plagado de toda clase de influencia negativa, todo el mundo. En cualquier lugar donde usted va, hay muchas cosas que están dañando
la mente y el cerebro, la vista y el oído y el hablar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Cuando estoy diciendo hijos, estoy hablando de las hijas. Ahora, sin embargo, en un lugar donde sí podemos influir y de algún modo dirigir cambios es en nuestro hogar. Ahí es donde tiene que haber un ambiente muy, muy, muy especial. Ahí es donde nosotros hemos descuidado ese ambiente. Estoy hablando la semana pasada de la gritería, se está gritando. Estamos gritando a los esposos, estamos hablando malas palabras, cuando el ambiente del hogar debe ser muy, muy diferente de, ¿cómo se llama?, a los demás hogares. Yo tengo que proteger mi hogar. Al proteger mi hogar estoy protegiendo tanto a mi esposa como también a mis hijos. Y le voy a decir algo muy especial, Dios nos protege a nosotros, porque dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que Él pone un abrigo, pone una túnica, pone algo encima de nosotros, o sea, llamémosle la cobertura que nos está protegiendo para librarnos de toda cosa mala. Y eso es lo que debe de existir dentro de nuestro hogar, protegerlos a ellos. Hay mucha influencia en la escuela, en la universidad, en la calle, en el trabajo, que pueden afectar. Y uno de los propósitos de Dios es que en el hogar sea un santuario apartado del mundo. Fíjese bien, que ya no venga otra vez el mundo hacia acá, donde la presencia del Señor y su gozo inunde la atmósfera donde vivimos. El gozo, lo que el Señor hace, debe estar infundiendo. Por eso voy a salir un poquito, es de que tanto el hombre como la mujer, o sea, el esposo y la esposa deben saber vivir bien. ¿Creen ustedes que los niños desde pequeños no se dan cuenta? Se dan cuenta cuando nosotros estamos peleando. Por eso, repito, el error que a veces hacemos es de que cuando, digamos, estamos peleando con la esposa, le decimos al hijo o a la hija, mi hija, dígale a su mamá que necesito ya comer o quiero comer, estando ahí cerca, tal vez la sala ahí cerca. Entonces tiene que ir la hija a decirle, mamá, dice mi papá que ya quiere comer, entonces dígale, a ver, le sirvo o espérese o saber la forma en que contesta. Los hijos se están viendo no una atmósfera limpia, no una atmósfera de ambiente agradable, sino está viendo cosas fuera del orden. Y por eso es de que nosotros tenemos que proteger. Para saber el propósito de Dios que traen los hijos, primero tenemos que proteger. Fíjese que yo soy pastor dentro de una iglesia aquí en Estados Unidos, en el Bronx, que he estado pastoreando más de 31 años. Pero también primero tengo que saber pastorear la iglesia, o sea, mi casa, que es parte de la iglesia. Si dice la misma escritura, nos habla, si yo no sé gobernar bien mi casa, ¿cómo voy a gobernar una iglesia? Entonces todo eso, discipulador también te pasa lo mismo. ¿Cómo vas a poder gobernar o sea, el grupo de comunión familiar si no sabes gobernar tu casa? Y entonces todo ese ambiente tiene que quitarse todos los pleitos, la gritería, las malas palabras, las conversaciones. Les dije también al respecto cuando estamos con chismes, cuando estamos hablando mal de la otra persona, aún de la congregación, del trabajo y todo, y hasta tratando de hacer como votamos al otro que está superando aún dentro del trabajo. Hablamos mal del jefe, hablamos mal del patrón y siempre estamos haciendo otra cara. Nuestros hijos están viendo, no los estamos protegiendo, los estamos sacando de esa protección. Protegerlos es cuidarlos. Por eso dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros tenemos que apacentarlos, tenemos que cuidarlos a ellos. Les voy a llevar ahí a Proverbios capítulo 31, antes de ver otros textos importantes. Fíjese que viene aquí en Proverbios capítulo 31, fíjese cómo es que la madre le dice a Lemuel, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Está hablando de la profecía, le ayudó. Dice, qué hijo mío, qué hijo de mi vientre, qué hijo de mis deseos. Mire la forma de hablarle. Cuando nosotros queremos hablarle a nuestros hijos, vamos a hablar de su noviazgo, o nos hace alguna pregunta, ¿cómo le hablamos? Cállese usted. Usted no tiene que estar preguntando eso ahora. Todo eso, todavía él le está diciendo, qué hijo mío, mire qué cariño, qué hermosura. Cuando dice, qué hijo de mi vientre, de mis entrañas, de que yo te tuve. Y luego dice, qué hijo de mi deseo, porque lo deseó. No fue que vino por venir. Ella lo tuvo, se gozó en tener a su hijo. Voy a poner un ejemplo, madre, tú que estás ahí. Posiblemente cuando quedaste embarazada, no querías quedar embarazada. Hasta estabas renegando, estabas hasta criticando.
y hasta le estabas echando la culpa al bebé, a la criatura. ¿Cuánta gente ha venido a hablar conmigo al respecto de eso? Ya les conté el caso de esa mujer que quería abortar y de una y de otra manera quiso abortar y no pudo hacerlo. Hasta dice que comió, ¿cómo se llama?, el vidrio quebrado y lo hizo casi polvo para comérselo, para ver si podía matar a la criatura, y no la pudo matar. Eso lo estoy diciendo que sucedió aquí en el Bronx, hace casi más de 20, 25 años atrás. Entonces viene ahora y que el niño creció y después estaba ahí grandecito el niño y le está haciendo de bendición. Entonces le dijo, este es el niño que tú querías matar, ahora desearías matarlo. Entonces ahora ya no quería matarlo. Entonces por eso, pero viene ahora esta mujer, le está hablando al respecto de que era un hijo de ella, hijo mío, le está hablando, no era hijo de cualquiera. ¿Pasa? Gracias. Ahí. Qué bueno tener nuestro café para todos. El apóstol Ronald dice que sin café es imposible agradar a Dios. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Gracias, porque qué bueno es tomar un poquito de café, pues para que le den ganas allá a usted, pues puede tomar ahora mismo. Muy bien, entonces fíjese que usted debe reconocer que el hijo es suyo, es suyo. Aquí la madre le está diciendo, porque usted lo tuvo, no se lo cambiaron. Entonces le está diciendo, qué hijo mío está haciendo, qué hijo de mi vientre y qué hijo de mi deseo, lo deseó. Ahora le comienza a darle el consejo, lo sentó y le está dando el consejo. Padres, aprendamos a dar consejo a nuestros hijos. A mí me costó, les digo la realidad también. Si hubiera tenido estas enseñanzas anterior, creo que otra cosa debería de ser. Mis hijos aprendieron, porque yo los hacía que me prepararan los estudios para cuando tenía que dar así conferencias y tenía que dar algún estudio, ellos me lo preparaban. O sea, lo usé de esa manera. Aún hablar de sexo, hablar de todas esas cosas de la pornografía y todo, porque no pude sentarme con ellos a hablar. Si hubiera tenido estas enseñanzas antes, lo tenía que haber hecho para hablar con ellos más en calma y decir las cosas. Pero qué importante, por eso se lo estoy diciendo a usted ahora, para que usted aprenda cómo poderle decir a sus hijos al respecto de eso. Viene ahora esta mujer, dice, no des a la mujer tus fuerzas, no des a la mujer tu fuerza. Le está hablando de la mujer ajena. Fíjese bien, ya le está hablando y que tenga cuidado de esas relaciones, porque le dice, ni de tus caminos a los que destruyen a los reyes. Cuando le dice, no des a las mujeres tu fuerza. ¿Por qué razón? Aquí entraría al respecto de los noviazgos. A veces dejamos que nuestros hijos tengan un montón de novias. Y esto es error para nosotros los padres. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que llega a suceder? Viene a hoy en día, y no solo hoy en día, sino viene esto desde mucho tiempo atrás, porque ¿por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fue destruido porque se desviaron, hacían orgías, habían adulterios, y aún en Corintios, aún en Éfeso, aún en la iglesia de Galacia, saben que existía, porque Pablo les dice, esas son obras de la carne. Todo lo que existía en ese lugar, y ve que aún en Galacia, cuando le dice, habla de adulterio, de fornicación, de borrachería y de orgías. Estaban haciendo hasta orgías ahí dentro de la iglesia. La gente de la misma iglesia estaba, ¿cómo se llama?, participando en todas estas cosas, porque estaban permitiendo que el mundo entrara a las congregaciones. Por eso estamos hablando y queriendo corregir estas áreas. Precisamente el domingo estuve hablando respecto de Jezabel. La Jezabel que enseña a adulterar, la Jezabel que enseña a fornicar. Entonces aquí no es que haya una Jezabel, voy a decir que se llame Jezabel y que sea mala, sino es el espíritu que está influenciando y eso entra en nuestro hogar. Por eso nuestro hogar debe ser hogar de protección, proteger a nuestros hijos. Al decir proteger a nuestros hijos, voy a poner un ejemplo, aquí viene, la madre tenía que estar bien, porque si la madre andaba mal, póngale que había tenido un montón de hombres, ¿cómo podía decirle no le des la fuerza a las mujeres? Voy a poner, si el padre viene y dice, no debes de adulterar, él no debería estar adulterando. Pero si está adulterando y viene y le quiere aconsejar a su hijo, no va a poder. Por eso le dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Está hablando de eso. Ahora escuche, no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino. Ya está hablando de licor. ¿Le ha hablado usted a su hijo de licor?
Tal vez cuando ya llegó con olor a licor, en vez de corregirle, le pega, lo arruina. No estoy diciendo, recuérdense que no estoy diciendo que no hay que pegarle, o sea que sí hay que corregirlo, pero hay que saber, antes corríjalo, antes dele directrices, pero sométase usted a Dios y saber que debe proteger su hogar. Debe proteger su hogar aún de la pornografía. ¿Qué es lo que se ve en la televisión? ¿Qué es lo que se ve en la internet? A veces los dejamos ahí. Muchos padres de familia y algunos muchachos, algunos jovencitos, algunos niños nos han dicho, es que mi papá me compró mi iPad o tengo internet. ¿Sabe para qué? Para que los dejen qué hacer. Los quehaceres que tienen que hacer en la casa estén tranquilos, porque ahí están los niños, sí, tranquilos, supuestamente. Y están viendo cosas fuera del orden y los padres no se dan cuenta. Los hijos están metiéndose a muchas cosas. Por eso debemos de proteger, debemos estar analizando. Te voy a poner un ejemplo. Mire uno de los errores que encuentro de David. Viene uno de sus hijos, no recuerdo el nombre, creo que es Amón, supuestamente está enfermo, según la Biblia dice que se fingió estar enfermo. Y cuando llega el rey David a verlo, le dice, padre, yo quisiera que mi hija, que mi hermana venga a verme y que me haga como que dice algo que yo quiero comer. Ok, dice, viene David y le dice, está bien, te la voy a mandar. No pensó, no analizó, porque hubiera llevado a alguien con la hermana, hubiera llevado. La hermana era solamente de padre, no era de madre. Ahí es donde Amón viene y después la viola. O sea, David no protegió a su hija. David también no protegió a su hijo Amón para decirle, mira, mi hijo no puede venir sola, te la voy a mandar con alguien. Ahí hubiera visto su reacción. Debemos de tener cuidado dónde andan nuestros hijos y con quién andan. También debemos de tener mucho cuidado cuando llegan los amigos de nuestros hijos a la casa. ¿Qué es lo que están haciendo? No es estar ahí a cada rato sí, teniendo mucho cuidado, tampoco eso, porque a veces los acosamos mucho. Venimos y los acosamos y no los dejamos respirar. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Tampoco. Tenemos que tener confianza en la vida de ellos, pero debemos de darle confianza. Fíjese en el Salmo 101, versículos 2 y 3, nos dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ahora escuche bien esta palabra. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David quería andar correctamente dentro de la casa. Pero póngale un ejemplo, que yo estuviera viendo pornografía y de repente un hijo se me acerca, o voy a poner un ejemplo, que no se acerque y de repente abre la computadora y mira que yo estoy viendo pornografía, ¿qué va a pasar en él? Él va a darle el permiso de ver porque yo no le voy a poder corregir. Todos esos son los cuidados que debemos de tener. Por eso dice, en la integridad de mi corazón, dice, andaré en medio de la casa. Y dice, y no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco las obras que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Si ve tu hijo que estás haciendo algún fraude, o a veces en la tienda haces algo fuera del orden, que no pagas, o vas a una tienda, agarras algo que no es tuyo y te lo traes, cierto, tienes necesidad, pero la necesidad no te lleva a robar. La necesidad no te tiene que llevar a hacer cosas fuera del orden. Eso los hijos lo ven. Ellos cuando llegan, entonces, ¿por qué hay hijos ladrones? ¿Por qué hay hasta hijos, vamos a decir, asesinos? Porque han inculcado la venganza. ¿Por qué? Porque ustedes están hablando de vengarse, de hacer algo malo. Porque se ponen a hablar en la casa cosas malas, no, aquella familia, o al tal tío, o a esto, vamos a hacer esto, el otro. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, los hijos van viendo eso. Entonces, no hay no hay algo que está cuidando nuestra casa. Otra de las cosas que debe de haber dentro de la casa es la protección moral. Protección moral. Dios quiere proporcionarnos una cobertura para que nuestros hijos cuenten con una protección moral. Con mucha frecuencia los padres tienden a ser ingenuos de los peligros que existen, así que no establecen la defensa adecuada. He estado hablando mucho al respecto de que los padres tengan mucha confianza con sus hijos y que puedan tener la comunicación, porque la comunicación
es lo que más se tiene que tener dentro de la casa. Ahora, voy a ver, los padres no están libres de iniquidad y de la inmoralidad, no están libres. O sea, puede venir esto, pueden ser afectados, pero quienes son más afectados son nuestros hijos, porque ellos van a ver que soy yo un inmoral y debemos de tener cuidado. Por eso dice en Éxodo capítulo 34, versículo 7, fíjese, dice, los padres deben de buscar al Señor para ser libres de las iniquidades que afectan a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí en Éxodo 34, cuando nos está hablando, tenemos que tener cuidado porque vamos a afectar a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Uno cree que no son afectados, son afectados. Versículo 7. Que guarde misericordia a millares, que perdone la iniquidad, la rebelación y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una de las cosas que tengo que saber es que Dios puede bendecirnos y nos quiere bendecir. Dios nos va a bendecir, así como puedo maldecir hasta la tercera y cuarta generación, así también puedo bendecir hasta la tercera y cuarta generación. Por eso que Dios le dijo a Abraham, yo sé que él va a enseñarle a sus hijos, porque de generación en generación, porque voy a poner un ejemplo ahora, si Hasmoni le enseña a sus hijos, él va a ir a la cuarta generación, o sea, ya sería mi quinta generación. Voy a poner Daniela, le enseña a sus hijos, ya va a la sexta, y así siempre va a ir corriendo 4 generaciones, pero como va a ir en aumento, yo voy a ir aumentando cada día más y más mis generaciones que van a ser que bendecidos. Muy bien, si entendemos lo espiritual, o sea, en el área espiritual, nos damos cuenta que los pecados escondidos abren la puerta a los espíritus inmundos. De inmoralidad que influyen en los hijos. A veces, voy a decir una cosa, a veces yo tengo tal vez pecados inmorales que están haciendo en mi casa y ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado. Les voy a llevar a textos donde, como sabemos, usted tiene que saber y quiero que usted lo anote, porque esta mujer le estaba diciendo que no bebiera vino, porque le iba a ir mal, porque iba a hacer eso. Voy a repetir, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. O sea, le está diciendo, recuerda que los reyes no. Dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. ¿Por qué razón? Porque máxime el licor casi es más para los amargados, a los que quieren hacer cosas fuera del orden. Pero como dije, voy a llevarlos aquí a Proverbios capítulo 2. Y fíjese cómo empieza aquí el versículo 1. Hablando a los hijos, pero dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ahora, cuando digo yo que esto, vamos a poner un ejemplo, usted dirá que es Dios a Salomón. Está en Salomón a sus hijos. Nosotros estamos dando mandamientos a nuestros hijos. Estamos dando leyes, estatutos a nuestros hijos. Pero es que yo soy el que los tengo que guardar. Por eso repito, no le voy a decir que ellos oren si yo no estoy orando. No le voy a decir que lean la Biblia si yo no estoy leyendo la Biblia. No le voy a decir vamos a ir al templo si yo no estoy yendo al templo. Si yo no le voy a decir que no hablen mal de las personas cuando tal vez estoy hablando mal de algunos hermanos o del discípulo, del discipulador, entonces estoy hablando mal de ellos. Entonces ahí es donde tengo que tener mucho cuidado yo, por eso luego tengo que tener cuidado. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Le voy a llevar a otro versículo, capítulo 3, versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Pero ahora escuche, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la misma escritura está hablando que debemos de darle mandamiento a los muchachos. Tenemos que darle mandamiento a ellos, o sea, constantemente. Los voy a llevar allá a Josué, el libro de Josué, y van a ver que aún Dios le está hablando a él, que no se aparte de su ley, que de día y de noche medite en eso. Ahí en el libro de Josué capítulo 1, vamos a ver ahí que nos dice la palabra del Señor. Fíjese en el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, Dios le mandó a Moisés. Moisés se la da a Josué. Ahora,
Dios nos ha dado las revelaciones a nosotros, voy a decir, a través del apóstol Abraham. Las recibimos para pasarlas también de nuestros hijos. Hemos estado hablando de la cultura del rey. Y entonces, ahora, yo tengo que cumplirla, yo no me tengo que apartar. Como padre, no me tengo que apartar. Me gustaría que ahí usted pusiera su nombre. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ponga ahí su nombre, ya sea Noé, Juan, lo que sea, María, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, que dice, prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo seré prosperado en todas las cosas que emprendan cuando estoy guardando la palabra, la ley de Dios. A eso es lo que tengo que llevarlo, y quiero que en mi hogar haya algo muy, muy especial, la protección moral. Cuando yo les comparto la palabra, cuando les hablo al respecto, porque no solo decirle no hables malas palabras, no es que no te vistas de esa manera así, porque a Dios no le agrada. Tengo que darle textos, pero también tengo que vivirlo. Tengo que es moral, que es hacer lo que viva correctamente. Entonces aquí está. Por eso dice aún el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar, dice, tu camino, y todo te saldrá bien. Entonces, si yo le estoy explicando esto a mis hijos, le estoy protegiendo y le estoy hablando de lo moral, porque le estoy hablando a través de la palabra. No voy a agarrar la palabra como muchas mujeres han agarrado la Biblia, y es sabido, para agarrar al esposo y tirarle al esposo, igual también el esposo a la esposa, ¿verdad? Había una vez un esposo y le mandaba a escribir a su esposa, es que las mujeres deben de estar sujetas a su marido, y escribir todo lo que le decía, porque le ponía textos. Pero yo le decía, pero usted no se pone el texto donde dice que usted debe de amar a su mujer. O sea, primero tengo que ver que yo tengo que amar para que luego la mujer se sujete. Luego la mujer también en otra ocasión, o sea, no la misma pareja, sino otro le estuvo diciendo al esposo, y máximo ahora que estamos hablando que tiene que estar el esposo dentro del diseño. Que yo no me voy a sujetar a ti porque no estás dentro del diseño. Sí, el Señor te enseña que te vas a sujetar a alguien que esté entre el diseño, pero le vas a enseñar a él que vas a estar dentro del diseño. Todas esas cosas son las que tenemos que ir aprendiendo. Pero dice aquí en el capítulo 3, versículo 21, dice, hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos. Fíjese bien, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Todo como le estaba diciendo, o sea, el consejo que le estaban dando tanto, y van a ver que también hay otro donde nos habla. Fíjese que dice aquí, capítulo 4, versículo 1. Oí, hijo, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcas que dice cordura, porque os doy buenas enseñanzas y no desampararéis mi ley. Está hablando al respecto de eso. Pero habla también de que tenemos que atender el consejo de la madre. Tenemos que estar teniendo ese consejo. Y así nosotros vamos a ir como correctamente. Fíjese que aquí en el capítulo 6, versículo 20 lo dice. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, quiere decir que el padre le está aconsejando, le está hablando. Y la madre también le está enseñando. No es solamente gritar, no es solamente maltratar, no es solamente insultar, no es solamente tal vez hacer pegarle, sino es enseñarle, aconsejarle. Es lo que vamos a hacer, porque hay un propósito de Dios para nuestros hijos, que nos van a ayudar, que van a hacer de bien. Mire, si esto viniera el día de hoy, ya los hogares serían muy diferentes. ¿Por qué? Voy a poner, creo que en todo el mundo ya está pasando esto, pero en Europa y aquí en Estados Unidos el divorcio está a la vuelta de la esquina. El divorcio es tan fácil el día de hoy, que hasta uno se puede divorciar sin que sepa el cónyuge. Voy a poner un ejemplo, me puedo divorciar y no lo sepa mi esposa hasta de último. Igual viceversa. ¿Cuánta cosa hay tan fácil que es casi $400 un divorcio? Hoy está tan fácil, y creo que más adelante va a ser aún mejor. Más ser pues mejor en el sentido de precio para los que se quieran divorciar, pero eso no es correcto, porque a eso nada bueno nos lleva. Destruimos la vida de nuestros hijos, destruimos la vida de nuestra familia. ¿Sabía eso? Usted antes de divorciarse debe pensar qué es lo que va a pasar con sus hijos. Entonces tenemos de tener mucho cuidado,
porque dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. O sea, Él está dando mandamientos, Él está dando consejos, pero también me está diciendo, no dejes la enseñanza de tu madre. Quiere decir que hay enseñanza de la madre. La madre y el padre tienen que aprender a aconsejar, a enseñar. No solamente a decir, mire, la Biblia dice esto y yo voy a enseñar, como cuando queremos enseñar una predicación, pero sin ser modelo. Gracias a Dios, la revelación del día de hoy es de que debemos de ser nosotros modelos para poder nosotros enseñarle a la demás gente qué es lo que debe de hacer. Cuando yo le he hablado de que tengo que tener mucho cuidado, entonces ya la otra persona va a tener ese cuidado muy importante en la vida. Muy bien, lo de cuando hablé del rey David, también eso está en 2 Samuel capítulo 13, versículo 6, ahí es donde usted puede ver algo de esto, al respecto de esto. Y también ahí ahora nos dice algo muy importante, aquí también en la palabra, y es donde vamos a ir terminando. Dice en el 7:1, dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y así puedo seguirle llevando a través de la palabra. Habla el capítulo 6, si usted encuentra ahí, le están diciendo también al respecto de la mujer ramera, o sea, la prostituta, la que le gusta acostarse con cualquier hombre. Entonces también le está aconsejando que debe tener cuidado cómo es que llega a su vida, a dónde va a ir a terminar. Pero vamos a dejarlo así porque después vamos a hablar al respecto, no solamente que tiene que haber protección dentro del hogar, porque tiene que, haber protección, pero también después vamos a enseñarles que tenemos que establecer metas con ellos, que ellos también tengan metas y van a ver cómo va a ser, y entonces cómo cuando ya también, como cuando se casen, cómo es que pueden llegar a casarse, cómo escoger a la mujer o al novio o a la novia que le puede ser para él una gran bendición. Todo eso vamos a ver, vamos a decir en el próximo programa, pero ¿qué es lo que estamos hablando ahorita? Si yo reconozco el propósito de Dios para los niños, porque yo tengo que ser un padre que reconozca el propósito de Dios que traen mis hijos aquí en esta tierra. Y aún hasta los nietos no vinieron solo por venir y por descuido, sino vienen por algo y traen un propósito de Dios. Cada quien traemos un propósito de Dios. Mi vida es un propósito de Dios, y recuerde que dice que antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido para este tiempo. Entonces Dios lo ha escogido, y termino con esto, no importa si hubo adulterio, vamos a poner que usted vino por un adulterio, por una violación, por algo, usted sepa que vino con un propósito, porque no murió, no pasó nada, y el Señor lo tiene con vida para que usted también pueda establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Muy bien, vamos a agradecer siempre sus comentarios, sugerencias que usted tenga para nosotros, y creo que va a ser de mucha bendición para este programa. Cada día que usted nos escriba, cada vez que usted nos diga, le bendecimos a cada uno de ustedes. Vamos a orar en este instante. Padre, estamos completamente agradecidos contigo por la oportunidad que tenemos de compartir esta enseñanza con el pueblo, con los que nos ven, con los que nos oyen. Los bendecimos y esperamos que esta palabra pueda llegar a sus vidas y sirva de bien para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces será hasta el próximo miércoles, donde estaremos con ustedes aquí en Clínica del Alma. Creo que va a ser una gran bendición, y sabe que estamos también para servirles en alguna pregunta, en algo que ustedes tengan o algún tema que usted quiera que podamos hablar. Dios les bendiga.